Vamos a hablar hoy de la Biblia sin mitos. Desde pequeños nos hemos acostumbrado a escuchar ciertos mitos de la Biblia, que el pecado de Adán y Eva, que la manzana, que el diluvio, que la torre de Babel, que Jesús que caminó sobre las aguas, muchas cosas de las cuales algunas vamos a tratar de explicar y vamos a profundizar en este espacio, en este video que tienes en este momento, el cual de la mano de tu Biblia nos va a ir acompañando en este proceso. ¿Alguien se ha preguntado alguna vez cuál es el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Cuál será ese árbol? ¿Alguna vez te lo preguntaste? Tenemos árboles aquí, tenemos planticas. ¿Será este que está aquí? ¿Serán los que nos rodean? ¿Será el que tienes en tu casa? ¿Cuál es el árbol de la ciencia del bien y del mal? Siempre nos hemos preguntado eso. ¿Necesariamente es un árbol? ¿Comieron el fruto prohibido llamado, quizás algunos lo dicen, como manzana? ¿Fue una manzana? ¿Fue un banano? ¿Fue una pera? ¿Una fresa? ¿Por qué fruto prohibido? ¿Por qué árbol del bien y del mal? Vamos con nuestra Biblia, que la tienes en tu casa, que la adquiriste, a comprender un poco esto. Génesis capítulo 3. Es interesante lo que Génesis nos va a plantear. Nos cuenta que había una serpiente, y la serpiente, dice la Biblia, que era el animal más astuto de toda la creación. Más astuto de toda la creación. ¿Por qué? Lo vamos a descubrir quizás más adelante. La serpiente era el animal más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había creado. Y dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios ha dicho, no comas de ningún árbol del jardín? ¿Es cierto que Dios ha dicho, no comas de ningún árbol del jardín? Si tú recuerdas, en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, si no lo recuerdas, leámoslos un segundo. 16 y 17, Génesis capítulo 2. El Señor Dios dio al hombre este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas ciertamente morirás. La serpiente viene y le dice: es cierto que Dios ha dicho que no comas de ningún árbol, pero Dios no había dicho que no coman de ningún árbol. Y Eva lo recordó. Eva le dice: no, Dios no ha dicho eso. Nosotros podemos comer del fruto de los árboles del jardín, solo del fruto del árbol que esté en medio del jardín, Dios nos ha dicho que no comamos. La primera cosa que te hace caer en una tentación se llama la duda. Esta mujer no tenía que ponerle cuidado a la serpiente. Eva no tenía que ponerle cuidado a la serpiente. Le estaba poniendo cuidado, le dijo: no, yo te aclaro. Muchas veces por tratar de aclarar las cosas es que nosotros terminamos cayendo en tentación. Pero ¿cuál es este fruto según la Biblia? ¿Cuál es este árbol según la Biblia? ¿Qué es lo que nos está diciendo? El árbol de la ciencia del bien y del mal es como creer que uno tiene la última decisión, la decisión final, como que yo soy el que decido, en mí está la medida de decidir lo correcto o lo incorrecto. En mí está la medida. Se presenta como un árbol con un fruto. ¿Por qué? Porque el fruto es bastante atractivo a los sentidos, al gusto, al tacto. Es interesante, es tentador. Porque ¿a quién no le parece interesante o tentador poder tomar la última decisión? Y cuando nos creemos dueños de la última decisión, dejamos a Dios de lado. Lo mandamos a un costado. Le decimos, quizás, mi vida la mando yo manejo mi vida, yo soy el que debo decidir. Muchas veces pasa eso. Yo debo decidir por eso. Yo debo hacer tal o tal cosa. Y dejamos a Dios de lado. Nos convertimos en los jueces, en los testigos, en todo
todo el pleno de justicia para decir esto está bien, esto no está bien. Y es por eso que nos volvemos quizás injustos con la gente y creemos que esa decisión, esa medida que yo estoy poniendo es la medida que va a servir para medir a todo mundo. Si revisamos la Biblia, si tú lees tu Biblia, dice que le dijo, no, es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol serán como Él. Podrán tomar las decisiones. Dios sabe. Y como Dios sabe, por tal razón, Él no quiere que sean como Dios. Y los hombres, Adán, Eva en este caso, dijeron claro, bueno, entonces el árbol es atractivo quizás, interesante. Y por eso ahora yo voy a comer de él. Para tener la decisión última. ¿No te pasa eso en tu casa, que tienes la decisión última? Tú tomas la última decisión y ahí no pasa nada. O con tu vida, el que decide, la que decide, no es Dios, sino usted, señor, usted, señora, que me escucha en este momento, es el que está decidiendo por su vida. No le pregunta a Dios. No le dice, Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Quizás no le dice eso. Eso pasa cuando tú dices, yo voy a tomar el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este árbol representa algo atractivo, por eso lo ponen como fruto, como árbol que da fruto. Pero es la decisión plena que el ser humano tiene al querer tomar la última decisión en cualquier cosa de su vida. La última, aquí Dios no cuenta, cuento yo. Eso es lo que significa, es lo que es. Que lo representa como manzana y Adán se atragantó con la manzana porque Dios apareció y por eso tiene la manzana de Adán. Sí, se presenta como manzana porque es bastante atractivo, porque es bastante interesante, dulce, rojita, verde, no sé, la manzana que te guste. Y va a parecer muy atractivo al gusto, al tacto, el sabor, qué sé yo. Entonces, la actitud de creerse dueño de la decisión última es ponerse a uno mismo como medida única de todas las cosas y que nosotros tenemos la norma suprema prescindiendo totalmente de Dios. Totalmente de Dios. Dios no decide en mí. Yo soy el que decide. Yo soy el que doy la última palabra. Que tengo que comprar esto, que tengo que actuar de esta manera. Yo soy el que voy a decidir, el que voy a tomar la plena y suprema decisión por sobre todas las cosas que me estén rodeando. Y Dios, si es que tengo un tiempo, yo lo busco. Si es que tengo un tiempito. Cada vez que tú leas ese texto en Génesis y digas, ¿cuál es ese árbol? Ese árbol significa querer ser el único que decide por tu vida y dejar a Dios de lado y prescindir de Dios y decir, Dios, escóndete o no vengas a mi vida. No te acuerdes solo de la manzanita de Adán. No te acuerdes del fruto bonito nada más. Acuérdate que cuando tú optas por tomar el fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal, estás optando por decir, yo me olvido de Dios y yo soy el Dios de mi vida. Es lo que está pasando, es lo que le pasa a Adán y Eva. Y por tal razón, ellos sufren el castigo, que no es castigo porque Dios se le ocurrió, sino una consecuencia de sus propios actos. Ellos sufren eso. Y por tal razón, ¿cómo sufren? Se van a ver expulsados de un paraíso, de una realidad, expulsados de la presencia de Dios, no porque Dios sea malo, sino porque realmente ellos quisieron salir y Dios se vio en la obligación de decirles, pueden irse, porque optaron por ser los dioses de su vida. Entonces yo no necesito un Dios, yo no quiero seguir en el paraíso, en el Edén. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿el llamado cuál es de este texto? ¿Cuál sería el llamado? ¿Cuál sería el llamado? Es devolver a Dios esa soberanía absoluta sobre tu vida, sobre tus decisiones. Que tú digas, yo no quiero comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Yo no quiero ser como Dios y decidir todo en mi vida, sino dejar que Dios me inspire y me ilumine para decir las cosas. Que la medida
para saber qué es lo correcto, lo incorrecto, no soy yo. La medida es Dios. Dios es la medida. Dios es el que está haciendo las cosas. Yo no soy la medida. Yo no soy el que va a tener que decir eso está bien, eso no está bien. Es por eso que muchas veces encuentras personas, encuentras gente que dice, no, pues que para mí me parece que está bien. No, pero para mí me parece que es correcto. Porque se creen el Dios de la decisión y la medida suprema de lo correcto y lo incorrecto. No es necesariamente la desobediencia a Dios lo que están cometiendo Adán y Eva. Es querer ellos ser la medida y poder saber qué es lo correcto y lo incorrecto y olvidarse de Dios. Que si para ellos correcto es hacer daño, va a ser correcto. Como para muchos de nosotros que nos pasa, para usted que me está escuchando, que me está viendo, es que para mí no es pecado engañar a mi esposa. Para mí no es pecado decir groserías. Para mí no es pecado hacer cosas indebidas, robar, matar emocionalmente. Para mí no es pecado. Eso se llama comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Creer que la medida soy yo y lo que yo diga, lo que yo crea, es lo que va a pasar, es lo que va a existir, es lo que importa. Y prescindo de Dios, me olvido de Dios. Dios no tiene nada que ver en mí. Pregúntese usted entonces, ahí con su Biblia. Cuando coja su Biblia, vaya a Génesis 3, lea, y cuando vea que Adán y Eva quisieron comer del fruto prohibido, diga, Señor, yo no quiero creerme la medida de lo correcto o lo incorrecto. Quiero que tú me indiques, mi Dios, cuál es la medida, qué es lo correcto que debo hacer para mi vida y qué es lo incorrecto que estoy haciendo y no debería hacerlo. Sencillamente, este es el primer mito. ¿Cuál es el árbol de la ciencia del bien y del mal? Querer ser los jueces y sentirnos la medida suprema de las decisiones correctas o incorrectas. Que lo que digamos que está bien para nosotros está bien, o lo que digamos que está mal, sencillamente está mal. Hay otro mito bastante interesante. Lo vamos a aclarar así, de manera corta. La gente siempre se pregunta y coge su Biblia, dicen, ¿será que es bueno rayar la Biblia o no? ¿Será que la rayo o no la rayo? Porque es palabra de Dios. Hay gente que dice, no, yo la rayo porque estudio mucho. Y esos que no la rayan es porque no la leen. O hay gente que dice, no, es que ¿cómo voy a rayar la Biblia si es palabra de Dios? No, es falta de respeto, es un irrespeto frente a Dios. ¿Cómo la voy a rayar? ¿Tú qué crees? ¿Está bien o no? Pregúntate. No sé. Para mí quizás sí, para mí quizás no. Mira, si tú quieres puedes rayar tu Biblia. Si tú quieres no la puedes rayar. Yo te cuento mi experiencia personal. Yo no rayo mi Biblia en ningún otro libro. Ni la Biblia ni otro libro. No me gusta. Porque me encanta tenerlos bonitos así, sin rayones. Pero si tú quieres rayar la Biblia para recordar un versículo, para recordar un texto, para recordar una cita, hazlo. Si quieres ponerlo con resaltador rojo, verde, amarillo, hazlo. No hay ningún problema. No es pecado que rayes tu Biblia. El pecado es que la rayes, te la aprendas y nunca la practiques. No te preguntes cómo va a estar tu Biblia, rayada o no. Pregúntate cómo está tu vida frente a la Biblia. Pregúntate cómo está tu vida frente a la palabra de Dios. Pregúntate en primer lugar si la palabra de Dios está subrayando cada arteria de tu corazón. Está subrayando cada tramo de tu vida. Pregúntate eso. Lo que debemos preguntarnos día tras día. ¿Qué tanto yo estoy viviendo la palabra de Dios en mi corazón? Y eso que tengo rayado o me lo sé de memoria, si está en mi vida. Entonces, si alguien te dice, está mal rayar la Biblia, dile, no, está mal no practicarla. Y yo la rayo, pero la practico. Y si alguien te dice, no debes rayar la Biblia, tú dile, sí, quizás no la debo rayar porque es un libro bonito, pero si no la rayo, en mi corazón está muy subrayada. Rayes o no rayes tu Biblia, lo importante es vivirla por sobre todo.